Con el auspicio de Univalle Online, junto al Departamento de Pedagogía y Psicología, presentamos Psicología al Oído. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Psicología al Oído, un espacio del Equipo Nacional de Pedagogía y Psicología para reflexionar, sentir y crecer juntos. Esta es nuestra serie Te acompaña a adaptarte, creada para acompañar a quienes están viviendo una transición importante. Estudiar lejos de casa, comenzar una nueva vida en otra ciudad, construir rutinas desde cero, a veces con ilusión y otras con un poquito de miedo. Hoy vamos a conversar sobre algo muy íntimo: cómo aprender a sostenerte sin perderte. Crecer lejos de casa, porque crecer no debería significar dejarte solo. La universidad no solo implica estudiar, también implica buscar dónde nos sentimos bien, quiénes se convierten en nuestros afectos, cómo nos cuidamos cuando nada es familiar. Hoy me acompañan Martín y Sadie. Gracias por estar aquí. Les abrazo desde este espacio. Muchas gracias a ti, Dani. Estoy encantado. Siento que este tema es necesario, porque incluso viviendo aquí, se siente perdido al comenzar. Es siempre muy difícil. Gracias por invitarme. Este tema a mí personalmente me mueve. Adaptarse es muy desafiante, pero también es un viaje muy significativo para encontrarse con uno mismo. Muy bien, quiero que nos transportemos al inicio, a ese primer día. ¿Cómo se sintió entrar? Para mí fue como entrar a una sala donde todos ya sabían qué hacer y yo no. Como si fuera mi ciudad, mi colegio, mi ritmo, aun- pero no lo sentía como mío. Eh, nada era igual. Tuve que aprender a presentarme de nuevo, a confiar en desconocidos y a pedir ayuda. En mi caso, además de lo que menciona, fue desafiante, fue estar lejos de mi familia, fue una comida diferente, personas diferentes. Me hacía sentir como que hubiera llegado tarde a una obra que hace mucho tiempo yo hubiese comenzado. Ambos están tocando algo muy importante, esa sensación de no pertenecer, sobre todo de no pertenecer al principio. Y quiero decirlo claramente, es normal sentirlo, no es señal de debilidad, es señal de transición. Sadie, cuando llegaste, ¿cuál fue la primera emoción que recuerdas con claridad? Creo que fue una mezcla de varias emociones, como tristeza, felicidad, orgullo, porque estaba cumpliendo un sueño que me había propuesto a venir a este país. Pero también sentí una soledad muy nueva, una soledad que no conocía. Aquí nadie me conocía, aquí todos tenían ya sus propias costumbres, propias reglas, pero era comenzar desde cero. Qué valioso que lo digas así. A veces crecer lejos no duele porque falte amor, sino es porque ah, tu historia no está visible en el nuevo lugar. Recuerdo que me contaste un día algo muy sencillo, pero fue muy profundo. Cocinar sola fue un momento muy importante para ti. Sí, fue cuando entendí que todo dependía de mí, que si me levantaba tarde para ir a la U, ya no desayunaba, que si me organizaba mal para la semana, todo me iba a ir mal porque no había alguien que me ayudase, que mi bienestar estaba solo en mis manos. Eso me daba miedo, pero también en el proceso fue como poco a poco fortaleciéndome. Lo que dices es muy valioso y vamos a poner estructura. Cuando hablamos de autonomía saludable, hablamos de tres pilares. El primero, escuchar tu necesidad. ¿Qué necesito hoy para sentirme mejor? Dos, hacerme cargo de mí mismo con pequeños actos, con esta forma de organizarse. Y tres, pedir apoyo. Pedir apoyo sin sentir que eso signifique que estemos fallando. Y ahí está lo clave. Autonomía no es hacerlo todo solo. Eso se llama aislamiento. Autonomía es no abandonarte. Entonces también hablamos de hacer amigos. Eso a veces suena muy espontáneo o fácil, pero en la universidad a veces puede ser un poco más artesanal. Sí, yo diría que requiere apertura. A mí me ayudó mucho practicar con grupos pequeños de estudio y que no solo eran de estudio, sino también eran de conversación, compartir rutinas. Te das cuenta de que los demás están bien, están bien y también tratando de entender la vida tal como tú lo estás haciendo. Yo busqué espacios donde hablar fuera más fácil, donde yo pudiera expresarme, como talleres, voluntariados, actividades culturales. Ahí encontré personas con las que yo podía hacer y explicarle toda mi situación.
Lo que dicen es muy cierto, entonces se trata de buscar espacios donde podamos estar con más personas, repetir encuentros, tener actividades compartidas y todo eso construye comunidad más que intentar encajar a la fuerza. Esa parte es esencial. ¿Cuándo se sintieron que empezaban a pertenecer? En mi caso fue cuando dejé de compararme, cuando me di permiso de ser principiante en cosas nuevas. Creo que hogar no es un lugar, sino un ritmo que uno debe aprender a llevar por sí mismo. Para mí fue cuando aprendí que mi país no era algo que había perdido, sino algo que llevaba siempre conmigo. El decir extraño no me hacía débil, sino me hacía más honesta conmigo. Qué importante todo esto que dicen. El hogar también viaja y a veces la universidad no se siente un hogar de inmediato, pero empieza a serlo cuando uno se elige dentro de ella. A quienes nos escuchan, no tienen que atravesar este camino solos. La adaptación no es un examen, no tiene nota, no tiene tiempo límite, es un proceso. Y en este podcast lo caminamos juntos. Si están pasando por esto, busquen conversaciones pequeñas, hablen con alguien y eso les garantizo de verdad ayuda. No pasa nada si lloras de vez en cuando. Llorar no significa retroceder. A veces llorar es como el cuerpo dice, estoy haciendo algo grande y necesito un descanso. Seiri, muchas gracias por tu apertura. Martín, gracias por acompañar con esa mirada reflexiva y ese corazón atento. Y a ti que nos escuchas, no estás solo en este camino. Estás aprendiendo a sostenerte, a descubrirte, a construirte. Desde el Equipo Nacional de Pedagogía y Psicología, queremos recordarte que cada paso que das merece respeto, paciencia y abrazo. En el próximo episodio hablaremos sobre nostalgia, pertenencia y cómo crear un lugar propio sin perder tus raíces. Esto es Psicología al Oído. Nos escuchamos pronto. Con el auspicio de Univalle Online, junto al Departamento de Pedagogía y Psicología, presentamos Psicología al Oído. Hasta la próxima.